Vamos a subir el volumen. Ahora sí. Capítulo 16. Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. No dice cree en el Señor Jesús y luego ponte a hacer un montón de obras para ver en qué momento el Señor te va a justificar por una cantidad de obras que no sabes. Sí, yo escuché ese argumento en reiteradas oportunidades. En reiteradas oportunidades me lo han planteado. Creo que estamos con delay. Me parece que a vos te llega tarde lo que voy diciendo. Sí, varias veces lo han presentado, Dante. Vamos a responderlo entonces. Hechos 16:31. Dios le bendiga a todos. Vamos a estar hablando, comentando las torceduras del señor Dante Urbina junto allí con Santiago Alarcón, que le está haciendo una especie de entrevista y festejando, no sé qué festejan, porque fue horrenda la exposición del señor Urbina, torciendo los textos, sacando todo fuera de contexto, un verdadero desastre. Y vamos a ver cómo él, con mucha corbata, pero con una torcedura de texto terrible, habla sobre aquí el pasaje de 16:31, que acá lo expuso el señor Carlos Veloz, el hermano Carlos Veloz, donde dice la palabra, allí el carcelero, entonces ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El único requisito, el único medio que dijo el apóstol Pablo para el carcelero que decía, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo no le dijo, tienes que hacer obras, tienes que creer y hacer obras. No le dijo Pablo eso. Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque la misma palabra, el mismo Señor Jesucristo enseñó que el que cree ha pasado de muerte a vida. Para eso fue enviado el Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús le dijo a los judíos que le preguntaron, ¿qué obras tenemos que hacer? Y el Señor Jesús le dijo que crean en aquel a quien el Padre había enviado, allí en Juan 6, 28 y 29. Así que vamos a escuchar un poco cómo este hombre tuerce las escrituras diciendo que este pasaje no quiere decir creer la palabra, creer o tener fe, significa fidelidad, ¿no es cierto? Tuerce, se va a unos eruditos, dice él, que son palabras de hombres, está bien, son estudios, pero él lo interpreta mal, él lo tuerce, él dice que es fidelidad, claro, pero es la fidelidad de Cristo, no nuestra fidelidad. Porque si hablamos de fidelidad, hablamos de obras, por supuesto. Él dice, eso es lo que cree el catolicismo, que el hombre se salva por la fidelidad de él, no por la fidelidad de Cristo. Ellos mueren por Cristo y no Cristo muere por ellos. Es todo el evangelio católico romano, es todo al revés. Por eso es doctrina de demonios. Este señor hace una exposición espantosa, una cosa bueno. Así que vamos a escuchar un poco lo que él quiere explicar y que a la luz de las escrituras está torciendo todo y sacando los textos fuera de contexto. Mire, en primer lugar, ese texto en estricto simplemente muestra la justificación por la fe. Muestra que la fe... Por la fe. ¿Y qué más le agrega? No le agrega nada. ¿Por qué lo dice? Ese texto muestra la justificación por la fe sola. ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no lo dice? Esa es la pregunta. Porque destruye su doctrina, destruye el catolicismo. El catolicismo desaparece ante este versículo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y eso es todo. No hay más nada. Con ese versículo se cae todo el catolicismo. Y él dice que es la justificación. Por supuesto, esa es la justificación. No hay obras, no hay nada. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo todo. Cristo hizo toda la obra. Cristo es el único que caminó en perfección, en santidad, en justicia. ¿Qué le podemos agregar a la obra de Cristo? Absolutamente nada. Esa es la justificación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No hay más nada. Por eso es fe sola. La justificación es por fe sola. Como dice en
en Romanos capítulo 3, versículo 28, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, sin las obras de la ley. Lo que él tuerce ahora, este señor, que él dice que son las obras de la ley, rituales, ceremoniales, pero que hay otras obras que sí hay que agregarle, que son las obras del amor. Vamos a explicar que esas obras del amor que él dice no son otra cosa que las mismas obras de la ley, porque las obras de amor que dice él son las obras, son los 10 mandamientos. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu fuerza, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Eso qué es? Son obras de amor. Amar a Dios, amar al prójimo, ¿qué es eso? Obras de amor. Y el Señor dijo: ahí se resume toda la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor estaba hablando de los 10 mandamientos. Entonces, esas leyes del amor que Él dice no son otra cosa que los 10 mandamientos. Él le quiere agregar los 10 mandamientos a la fe. Si Jesús cumplió con los 10 mandamientos, cumplió con toda la obra, ¿qué le puede agregar? Ya está todo pagado. El asunto, que como dice en 1 Corintios 6, 27, 23, que fuimos comprados. Ya, ya la deuda fue pagada, como dice en 20, 28. Dice que la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. El Señor ganó a la iglesia por su propia sangre. Él ya la ganó. No hay nada que pagar, no hay nada que hacer. Él ya pagó toda la deuda. Por eso no... ¿Dónde mete la sobra usted cuando ya está todo pagado? Como dijimos, si a usted le pagan una deuda, ya no hay más nada que pagar. Así que vamos a escuchar un poco más. Es un requisito para la salvación. Es un requisito para la salvación. Usted observe lo ciego que está este señor. ¿Dónde dice que hacer obras es un requisito para la salvación? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué no entiende el Evangelio? Porque ahora se va a Mateo y habla de Jesús, cuando Jesús habló bajo la ley. Y lo que le dijo al joven rico, se lo dijo para que el joven rico entienda que nadie se puede salvar por las obras de la ley. La misma palabra lo dice, y lo vamos a ver acá en los textos, que nadie se puede salvar cumpliendo la ley. Nadie. Porque el único que cumplió toda la ley fue Jesucristo, no hay otro. Y él dice, y después más adelante dice, que el Señor nos hace justos. O sea, él da a entender, el Señor nos justifica, y es una declaración de que el Señor nos hace justos, el Señor nos declara justos. Pero él cree, interpreta y malinterpreta y enseña que cuando el Señor nos justifica nos hace otros Cristos, que nosotros podemos caminar como caminó Cristo, que nosotros podemos ser tan santos como Cristo. Nosotros somos adoptados por el Padre por medio de la fe. Y toda la obra de Cristo se nos imputó a nosotros. Pero nosotros no somos otros Cristos. Hay un solo Cristo y está a la diestra del Padre. Por eso fue el problema de Satanás, querer ser otro Cristo. Y eso es lo que predica el catolicismo. Por eso es doctrina de demonios. Porque ellos dicen que quieren ser otros Cristos, que cuando ellos creyeron, ellos dicen que creyeron. El catolicismo no hace confesiones de fe, de creer en Cristo. No, ellos es como un club donde uno se anota y le dicen, bueno, tiene que hablar con esta estatua, tiene que, acá con estas pelotitas, tiene que rezar algo que se llama rosario, tiene que creer en un purgatorio, María es la madre de todos los creyentes. Toda esa oscuridad, jamás le dicen que crean en Jesucristo. Porque la salvación viene simplemente por creer en Jesucristo. No hay ni una obra, ni un rito, ni una ceremonia. No hay nada. Por eso la salvación, la justificación es gratuita. No hay nada que pagar. Pero si de ese pasaje se va a inferir que basta con ese solo requisito para la salvación, entonces Por eso es un solo pasaje que el que fue al tercer cielo es el apóstol Pablo. Y Dios le reveló el Evangelio por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? La salvación. Por eso dice, justificados gratuitamente, por medio de la fe. Justificados gratuitamente, porque es un regalo. Entonces, este hombre dice que a esa fe
Él dice que creyó, pero es imposible, porque si él creyó no necesita obras. Por eso es contradictorio. Y todo lo que dice este hombre, usted va a ver todo el desastre que hace. La misma lógica habría que decir que según el siguiente texto que les voy a presentar, basta las solas obras para la salvación. Mateo dice... Ahora dice, y tuerce todo el evangelio, porque dice que ahora la salvación es por las solas obras. ¿Y a dónde se va? Al Antiguo Testamento. Se va a Jesús. Jesús está bajo el Antiguo Testamento, está en el Antiguo Testamento, el Señor. Hasta que Él no muere y resucite y es ascendido a los cielos, está en el Antiguo Testamento. Porque eso es, el testador aún no había muerto. Jesús aún estaba con vida. Este hombre no entiende el Evangelio, no entiende lo que pasó en la cruz, no entiende la obra redentora de Cristo. No sé para qué se pone tanta corbata si no entiende. Que sea más sencillo, que sea más... Bueno, es un doctor, dice. Está bien, los doctores usan corbata. Pero está equivocado, totalmente equivocado. Se va, ¿a dónde se va? Al Antiguo Testamento, se va a la sombra en vez de ir a la realidad. La realidad es la salvación por gracia, por medio de la fe, esa es la realidad. No por obras. 9 del 16 al 17. Se acercó uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué he de hacer para obtener la vida eterna? Él le dijo, si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Entonces... Ahí está. Jesús estaba en el Antiguo Testamento y dijimos que él vino a profundizar la ley. ¿Qué le dijo al joven rico? Para ser salvo tiene que cumplir los mandamientos. Y el Señor le mostró que ningún hombre puede cumplir todos los mandamientos. Por eso Él es nuestro Salvador. El católico vive una ilusión y está camino al lago de fuego, porque él quiere vivir y salvarse por obras. Nadie. Por eso no leen la Biblia. Si leyeran la Biblia se darían cuenta que ningún hombre se puede salvar por obras. Aparte está bajo maldición, como dicen 3:10 de Gálatas. El catolicismo está bajo maldición y será condenado en el día del juicio por no creer en Jesucristo, porque Jesucristo es el único que cumplió toda la ley. El joven rico dijo que cumplió todos los mandamientos, pero el Señor le dijo, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres. Y después sígueme. Y el joven se fue triste porque él no podía cumplir con la profundidad, la demanda que hay en la ley. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. La ley, el poder del pecado es la ley. El conocimiento del pecado es por medio de la ley. Ellos quieren vivir por obras, bajo la ley, están bajo maldición. Si ellos quieren vivir dependiendo de las obras de la ley, porque las obras de la ley, por eso son engañados los católicos, porque ellos le dicen son obras de amor, que son lo mismo que las obras de la ley, porque Jesús mismo dijo, amarás al Señor tu Dios, y le dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se reduce la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir el Señor? Que esos eran los 10 mandamientos. Las obras de amor que hablan los católicos son los 10 mandamientos. Pero como el católico está en oscuridad y no entiende y necesita ser enseñado y que se le diga la verdad, esta gente lleva a la oscuridad más profunda al pueblo católico. Si usásemos la lógica de Veloz, como Veloz lee Hechos 16:31, dice, ahí no se menciona nada de obras, solo está mencionando la fe, etc. Por supuesto que no se mencionan obras, porque ya Cristo ya hizo toda la obra, por eso no se mencionan obras. Y antes de Cristo sí se mencionaban obras. Por eso Cristo le dice al joven rico que necesitaba hacer obras, porque aún Cristo no había muerto, aún Cristo no había pagado. El joven rico tenía que pagar con obras para su salvación, pero por eso Él es nuestro Salvador, porque Él sí cumplió con toda la ley. Entonces nos aferramos a Él, creemos en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él está obviando la cruz. Para Dante Urbina en la cruz no pasó nada. Por eso es un religioso, por eso es católico, porque no entiende la salvación. Es un neófito con respecto a la justificación, no entiende. Por eso es católico. Etcétera, etcétera. Y por lo tanto es sola fe. Con ese tipo de lógica leeríamos Mateo 19, del 16 al 17. Hechos 16, 31. Ya Cristo había pagado la deuda por todos los hombres de todos los tiempos y en todo lugar.
Ya Cristo había pagado la deuda. No es lo mismo estar antes que pague la deuda que después. Por eso ellos tienen la iglesia que nació que se fundó allí en Mateo 16, 18. Porque no entienden la cruz, ellos ni saben lo que pasó en la cruz. Por eso son religiosos. Ellos dicen que la iglesia se fundó allí en 16, 18 y si no había derramado sangre, no había sacrificio, no había cuerpo, no había espíritu, no había nada en ese lugar. ¿Cómo va a comprar Cristo la iglesia si no había derramado su sangre? Por eso la iglesia fue comprada, como dice en 20:28. Fue ganada. 1 Corintios 6, 20, 7, 23. Fue ganada, fuimos comprados. ¿Pero cómo fuimos comprados? Por medio de la sangre. Y él se va allí al Antiguo Testamento, se va con Cristo cuando aún la sangre no había sido derramada. Una cosa es lo que habla Jesús en ese tiempo, por eso es anacrónico lo que hace este señor. Por eso la cruz para el católico es tropiezo, ellos tropiezan con la roca, chocan con la roca, no entienden, ni entienden quién es la roca, por eso ellos dicen que Pedro es la roca, porque no saben quién es la roca, no conocen a la roca. No saben lo que pasó en la cruz, no saben lo que pasó en el Hades, no saben, no entienden, porque están ciegos, porque su incredulidad les ha cegado el entendimiento. Y este hombre habla tan seguro y está tan equivocado. Y diríamos, acá no se está mencionando la fe, acá solo se está mencionando las obras, los mandamientos, entonces solo con eso basta. No, es una lógica falaz. Lo que hay que hacer es tomar la Biblia en conjunto. Ahí está su error. Ahí está su ceguera, ahí está su terquedad, ahí está su condenación. Dice que hay que tomar la Biblia como un conjunto. La Biblia no se toma como un conjunto, es antes y después de Cristo. Antes de Cristo es la sombra y figura, después de Cristo es la realidad. Cristo ya pagó el precio, esa es la diferencia. La realidad ya estuvo entre nosotros, ya se pagó la deuda. Él dice que hay que agarrar la Biblia como una pelota. Eso es totalmente diabólico, señores. Entonces, ¿qué pasó en la cruz? ¿Qué sucedió? ¿A qué vino Cristo? ¿Por qué se derramó la sangre? ¿Por qué estuvo 3 días en el Hades? ¿Por qué estuvo 3 días en el Hades? Para vencer a la muerte. Si Jesús no hubiera tenido pecado, no hubiera salido nunca del Hades. Y nosotros no hubiéramos tenido salvación. Por eso nosotros fuimos bautizados en su muerte y en su resurrección. Cuando Cristo fue a la de 3 días, nosotros fuimos juntamente con Él. Por eso el que está en Cristo, nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron aquí, son todas hechas nuevas. Por eso nosotros fuimos bautizados en Cristo, metidos en Cristo, en su muerte y en su resurrección. Cuando Cristo resucitó, nosotros estábamos adentro de Cristo y todos resucitamos juntamente con Él. Porque dice la palabra allí en 1 Corintios 15, que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, porque Él hubiera sido un hombre común y corriente. Por eso Cristo resucitó, porque la muerte no le encontró pecado, la muerte no lo pudo detener. Por eso, cuando dice la palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, está hablando de la roca de Cristo, no de la iglesia. Allí en Mateo 16, 18, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién es ella? La roca, Cristo, no la iglesia. ¿Cómo la iglesia va a vencer a la muerte? ¿Dónde se vio eso? ¿Quién dijo semejante barbaridad? El que venció a la muerte, el que venció a la Hades, Cristo. Él la venció. ¿Por qué? Porque no tenía pecado. Porque Él es santo, 3 veces santo. Este hombre ni se le ocurre por la mente, ni sabe lo que pasó en todo este acontecimiento de la obra redentora de Cristo. Por eso dice que a la Biblia hay que leerla en todo su conjunto. Una cosa es antes de Cristo y otra cosa es después de Cristo. Por eso Pablo está hablando después de Cristo. ¿Por qué no le demanda obras al carcelero? Porque Cristo ya había pagado el precio. Porque el Padre ya no demandaba más obras. Demandaba solamente creer en Cristo. Y antes de Cristo sí se demandaban obras, porque aún no se había pagado el precio. Pero no se puede ser justificado. Dice, el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Por qué? Porque las obras de la ley ya las cumplió Cristo. No necesitamos obras.
Solo necesitamos creer, nada más. Alguien me dirá, oye, pero hay pasajes en torno a Mateo 19 en donde se habla también de la fe. Pues bien, entonces con la misma lógica podríamos aplicar para el análisis de Hechos 16:31, que para empezar en ningún momento dice solo cree y con eso te salvas. O sea, habla de la fe como... Ahí nos damos cuenta que este hombre no entiende el Evangelio. Él mezcla Mateo con Hechos. Mateo está en el Antiguo Testamento. Hechos está en el Nuevo Testamento. En Mateo no se había pagado el precio. En Hechos ya se había pagado el precio. Por eso Pablo no le demandó obras. Ni Pablo nunca demandó obras. Porque el que fue al tercer cielo a recibir este evangelio, el evangelio de la gracia por fe, por medio de la fe, no por obras, fue el apóstol Pablo. Jesús vino a profundizar la ley. Vino a mostrarle al hombre que por las obras de la ley no se puede salvar, que el único que puede cumplir las obras de la ley es Jesucristo. Por eso Él es nuestro Salvador. El católico no conoce a Dios y tiene un falso Cristo, porque el verdadero Cristo salva por gracia, por medio de la fe, no por obras. Pero el falso Cristo, el que tiene Dante Urbina, ese falso Cristo que no lo salva, salva por fe y por obras. Le agrega las obras. Por eso Satanás siempre fue alguien que quiso ser un segundo, digamos, siempre le quiso agregar algo a Cristo. Es como a Cristo, él quería dar a entender como a Cristo le faltaba este querubín, ¿no? Lucero, Satanás, como diciéndole a Cristo, vos me necesitas a mí, sin mí vos no estás completo. Ese es el mismo espíritu de Satanás, el espíritu que tiene el señor Urbina, que tiene el catolicismo, que ellos creen que sin la iglesia el Dios no es nadie, la justificación si no tiene obra no es nada, todo así. Eso es el catolicismo, que la iglesia sin Pedro no es nadie. Eso es el catolicismo, siempre le están agregando, porque eso es el espíritu del diablo. Por eso Satanás siempre, os dice allí en Isaías, que él quiso hacer su trono allí en los cielos, en el monte de Dios, y ser semejante al Altísimo. Ese es el espíritu del diablo. Y lo que hace este señor Urbina, dice que cuando Dios nos justificó y nos hizo justos, nos declaró justos, nos hizo otros Cristos. Por eso ellos creen que las obras las hace Cristo a través de ellos. Dios preparó nuevas obras, pero las obras las hacemos nosotros. ¿Dónde se vio eso? O sea que Dios tiene que hacer todo. Tiene que creer por nosotros, tiene que hacer las obras por nosotros. No. Nosotros somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas, somos regenerados. Pero somos individuales, digamos, en el sentido que podemos tener una relación. Por eso Dios nos creó así, a su imagen y semejanza, para que tengamos una relación personal con Dios. Si nosotros obramos es para agradar a Dios, porque Dios no quiere, digamos, que hagamos las cosas por obligación. Así que vamos a continuar un poco más. Pero no dice que la sola fe, que la fe sea un requisito para salvación, eso no tenemos problema. Entonces... Perdón, Dante, pero se te escucha un ruido de fondo que es bastante molesto. No sé si... Voy a pegar acá. Porque si no, no se llega a apreciar quizás bien lo que estás diciendo, pese a que se te entiende. Bien, entonces, decías. Sí, decía entonces que ese pasaje de Hechos 16:31 muestra la necesidad de la fe para la salvación, pero no dice en ningún momento la sola fe. Y como dije, el solo hecho de que no mencione las obras es que no se requiere que en cada versículo bíblico se mencione cada requisito. Por ejemplo. Ahora fíjese cómo él mismo se contradice. O sea que lo que él critica de los otros hace él. Dice ¿dónde? O un cristiano pregunta, ¿dónde dice eso? Y él ahora hace lo mismo. Dice, ¿dónde dice eso? Fíjese. Cuando esta gente que usa este tipo de lógica, así como la que está poniendo en el video que mostré, que se está poniendo,
le debaten con antitrinitarios, los antitrinitarios le utilizan eso. Cada vez que debaten con un antitrinitario y estos apologetas protestantes le sacan pasajes bíblicos, los antitrinitarios responden: ¿y dónde dice ahí 3 personas? ¿Y dónde dice que son divinas? ¿Y dónde dice que esas 3 personas son distintas? Dice que hay 3 personas, pero no te dice que sean distintas, tal vez son diferentes modos. Entonces, por cada pasaje bíblico que cita el trinitario, el antitrinitario le dice: no, pero ese pasaje no dice esto, no dice esto. O sea, quieren que toda la doctrina de la Trinidad esté en cada pasaje para que recién sea aceptable. Obviamente ese tipo de lógica no funciona y no valida el argumento antitrinitario, pero... Es la misma lógica que él usa. Dice, ¿dónde dice eso? Dice. Luego estos apologetas protestantes que debaten con antitrinitarios utilizan ese tipo de lógica para ir donde nosotros los católicos, como que cada pasaje debería tener la doctrina completa de la justificación, ¿no? Entonces Veloz dice: ¿y dónde dice sacramentos? ¿Y dónde dice que hay que hacer estas buenas obras de ir a misa? Por supuesto. ¿Dónde dice todo eso? No lo dice. Es la misma lógica. O sea, esa lógica es valedera. ¿Dónde lo dice? Si no lo dice, ¿por qué lo agrega? Él lo agrega, como dijimos. Satanás siempre quiere agregar, siempre quiere salir en la foto, ¿no? Satanás. O sea, está la justificación por la sola fe, pero las obras quieren salir en la foto. Y no sé cuántos. O sea, es absurdo, ¿no? Siguiendo con la refutación sobre este pasaje. Miren lo que dice a continuación. Veloz dice que el texto no dice: cree en el Señor Jesús y luego ponte a hacer un montón de obras. Pero ¿saben qué? 2 versículos más adelante se pasa a hablar de diversas obras. Hechos 16:33. Dice que hace obra, ¿no? Que se bautiza, le lava los pies, las heridas. Pero ya está salvo. Así como pasó con Cornelio, cuando Pedro hablaba, dice que descendió el Espíritu Santo sobre los que estaban allí presentes escuchando el mensaje. ¿Y por qué se presentó el Espíritu Santo? ¿Por qué bajó el Espíritu Santo? Porque habían creído. Y al creer, los pecados les son perdonados. Y al ser los pecados perdonados puede venir el Espíritu Santo. Era una evidencia. Y dice que empezaron a hablar en otras lenguas como una señal de que el Espíritu Santo había llegado sobre ellos o dentro de ellos. La evidencia de ser salvos es la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué puede estar el Espíritu Santo? Porque los pecados han sido perdonados. El catolicismo nunca va a ser una confesión de fe diciendo: cree en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Nunca jamás lo va a hacer. Porque ellos no creen en Jesucristo. Y si la gente cree en Jesucristo, ya no creen más en el catolicismo. Porque sus ojos se abren y se dan cuenta que están en la misma Babilonia. La idólatra, la pagana. Por eso ellos no hacen confesiones de fe. Ellos le dicen que tienen que creer en la iglesia, no en Cristo. Y él les lavó las heridas, ese carcelero, le lavó las heridas a Pablo y a Silas, y enseguida se bautizó con todos los suyos. Entonces, lo que este hombre no entiende es que ya estaba a salvo el carcelero. Una vez que creyó, por eso explicamos lo de Cornelio. Simplemente creyeron la gente que estaba allí en la casa de Cornelio y descendió el Espíritu Santo. ¿Por qué descendió? Porque los pecados ya estaban perdonados. Ya estaba la casa limpia. Al estar la casa limpia, el Espíritu Santo puede venir a esa persona. Y el Espíritu Santo no se va más porque es el sello de nuestra salvación. Una vez que se limpia el Espíritu, Dios limpia el Espíritu, regenera el Espíritu, o sea, vuelve la comunión del Espíritu con Dios y nunca más se ensucia. Por eso la carne que peca, va a ir al polvo, va a volver al polvo y Dios nos va a dar cuerpo nuevo, porque esta carne está totalmente contaminada, entonces tiene que volver al polvo. Entonces, no entiende este hombre que el carcelero ya estaba salvo, por más que le lave las heridas, se bautice, no tiene ningún valor para la salvación, porque ya está salvado. Si a usted le pagan una deuda, ya está, ya le pagaron la deuda, no necesita más nada. ¿Qué va a agregar? ¿10 centavos, 20 centavos, $1.000.000 pesos, $1.000.000? ¿Qué va a agregar? No hay nada que agregar, porque no se lo van a recibir. Ese es el punto, que Dios ya no recibe más obra, la única obra que recibió fue la de Cristo y ya, punto, se acabó. Todas las obras que quieren hacer los católicos es un disparate, es una payasada. No tiene ni pie ni cabeza, es una ridiculez. Si a usted le pagaron la deuda y usted va y se presenta y dice quiero pagar la deuda, lo van a mirar extrañada a la gente. Va a decir, pero señor, usted se encuentra bien, ya su deuda fue pagada. No, pero yo quiero pagar y quiero pagar y quiero pagar. Lo van a terminar llevando medicado a alguna clínica psiquiátrica.
Si ya fue pagado y quiere volver a pagar es porque usted no está bien, Señor. Y eso es lo que pasa con el catolicismo. Dice en 13:39, y que de todo, de Hechos, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. En él, en Cristo. Porque estamos metidos dentro de Cristo. El día que nosotros creímos, fuimos bautizados en Cristo. O sea, fuimos metidos en Cristo y ya no hay, la ira de Dios ya no nos puede tocar. Porque estamos metidos dentro de Cristo. Estamos sumergidos. Cristo es nuestra arca de salvación. Por eso dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, porque nadie puede ser justificado por medio de la ley, lo dice la misma palabra. Ahora vamos a ver los textos. En él es justificado todo aquel que cree. Punto. Acá hay un punto, yo veo un punto, no veo obras, no veo nada, obras de misericordia, obras de amor, eso no existe, esos son inventos católicos. Cuando habla el católico de obras de amor no son otra cosa que las obras de la ley. Porque Cristo, si nosotros vamos a ver, Cristo, se puede decir en términos católicos, Cristo habló de las obras del amor, que no son otra cosa que las obras de la ley. Amar al Señor, amar al prójimo, ¿qué son esas obras de amor? ¿Y qué son en definitiva? Por eso el Señor dijo, y esta es la ley y los profetas. Punto. Entonces, vamos a ver, somos justificados simplemente por creer en Cristo. Hechos 15:5 dice la gloriosa palabra del Señor, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Acá están los judaizantes, que no son otra cosa que los primeros católicos, ¿no? Los católicos son judaizantes porque dice, está bien, crees en Cristo, como acá dice el señor Urbina. Cree en Cristo, pero necesitas obras. Si cree, ya no necesita obras. Lo que dice Urbina es una total contradicción. Mucha corbata, pero no se da cuenta de nada. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos. Como dice el católico, para salvarte es necesario ser católico. Para salvarte es necesario bautizarte. Para salvarte es necesario hacer la comunión, hacer la confirmación, rezar el rosario, hablar con María, los dogmas marianos, no rechazar los dogmas marianos, creer que Pedro es el Papa, creer en Pedro, como hizo el cura Toro. El que no cree en Pedro, dijo Toro, no se salva. Es cada locura, dice esta gente. La Biblia dice que yo tengo que creer en Jesucristo, no en Pedro. Y entonces dice que esos son los judaizantes que le agregan obras a la salvación. Por eso dice, es necesario circuncidarlos. Y si lo llevamos a términos modernos, sería, es necesario que ustedes sean católicos para ser salvos. Porque los únicos que somos salvos somos los católicos. Y eso es lo que creían los judaizantes. Que ellos creían, pero tenían que agregarle la ley de Moisés, la ley de Dios, las leyes ceremoniales. Y mandarles, no solamente las leyes ceremoniales, sino las leyes morales, porque dice, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, dice el versículo 24, dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Esto lo que hace Urbina es un judaizante, porque a la fe le agrega obras. Eso es ser judaizante. Él no se da cuenta. No se da cuenta que está enseñando un evangelio diferente, anatema y maldito, como dice en Gálatas 1:6 al 10 de Pablo. Pablo es el experto en lo que es la justificación, porque el que fue al tercer cielo es el apóstol Pablo. Ellos ponen a Santiago, ponen a Juan, etcétera, que son epístolas prácticas, obras para después de la salvación, pero el que enseñó la justificación fue el apóstol Pablo, porque él fue al tercer cielo, como dice en Corintios 12. Él fue y le enseñaron palabras que no les ha dado al hombre conocer. Entonces, vamos a
a Hechos 18:13, dice la palabra del Señor, diciendo, persuade, o sea, lo estaban acusando a Pablo acá en Corinto, dice, vamos a leer el versículo anterior, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Observen lo que hacía Pablo, diciendo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Lo que decía Pablo es lo que siempre Pablo predicó, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces ellos creían que haciendo las obras de la ley podían ser salvos. Hechos 21:20, acá tenemos pasajes que nos dicen que la justificación es por fe sin las obras de la ley. 18:13, dice la palabra, esto ya lo habíamos leído, 21:20. Dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Entonces dice el versículo 28, dice, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Lo que predicaba Pablo, acá estamos viendo claramente que él hablaba de que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces eso ofendía a los judíos. De la misma cuando Jesús le habló allí en Juan 6 sobre que él era el pan de vida que descendió del cielo y que él era superior a Moisés, se ofendieron los judíos, porque para ellos Moisés, la ley, era lo máximo, no había algo más grande para poder salvarse, aunque esperaban al Mesías, pero no lo reconocieron. Entonces, podemos ver lo que predicaba Pablo. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, podemos ver que la ley de la fe anula la ley de las obras, como dice en 3:27 de Romanos. O sea que hay una ley que se opone a otra ley. Y la ley de la fe anula la ley de las obras, porque como dijimos que el señor Urbina dice que cree, pero no cree. Porque si cree, no necesita obras. Si a mí me pagan la deuda, no necesito pagar más. Yo no necesito pagar nada. Ya fue pagada mi deuda. Por eso él no cree. Si a mí me dicen, allá pagaron la deuda que vos debías, pero yo voy y llevo dinero y digo, vengo a pagar mi deuda, es porque no creí que alguien pagó mi deuda. Si voy a pagar la deuda, es porque no creí que pagaron mi deuda. Y así es el asunto. La palabra del Señor, las Escrituras me dicen que Cristo pagó toda mi deuda. Y al yo creer en Él, en su sangre preciosa, que es el precio que Él pagó por mis pecados y los de toda la humanidad, entonces yo estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque creo. Si no creyera, es como me dicen, pagaron tu deuda, pero yo voy a ir a pagar. ¿Por qué voy a pagar? Porque no creí que me pagaron la deuda. Es lo que hace el catolicismo. Por eso el catolicismo será condenado. Los católicos serán condenados porque ellos no creen que le pagaron la deuda. Entonces ellos van a presentarse al Padre con sus obras. Por eso ellos dicen que van con las manos llenas de obras. Y no. Por eso hay que creer en Él. Por eso dice que son justificados los que creen en Él. 3:27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras. No, sino por la ley de la fe. O sea que la ley de la fe anula las obras. Cuando yo creo, ya no tengo nada que pagar. Entonces, yo soy justificado. ¿Por qué el católico hace obras? ¿Por qué el señor Urbina enseña que hay que hacer obras? Porque no cree. Y el que no cree, dice en 3:36 de Juan, ya ha sido condenado.
El señor Urbina ya ha sido condenado porque ¿por qué no cree que su obra fue pagada? A menos que él se arrepienta, al menos que él crea en Jesucristo, al menos que él crea que la obra ya fue pagada. El día que el señor Urbina crea que su deuda ya fue pagada, él no va a exigir más obras, no va a enseñar más que hay que hacer obras para ser justificados. ¿Por qué? Porque ha creído. ¿Por qué él enseña que hay que hacer obras para ser justificados? ¿Por qué no cree? Es así de simple. Vamos a escuchar un poquito más. Tenemos la obra de lavarle las heridas y un sacramento, que es una forma de obra, el bautismo. Por supuesto, aquí el protestante replicará, pero bueno, esas obras simplemente muestran que fueron salvos por la fe, pero no se incluyen en la consecución misma de la salvación. Pero Jesús discrepa de eso. Tal vez alguien dirá, oye Dante, pero eso de lavarle las heridas a Pablo y Silas, o sea... Otra vez va con Jesús. Una cosa es lo que enseñó Pablo y otra cosa es lo que dijo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vino a profundizar la ley. Vino a mostrarle al hombre que el hombre no se puede salvar por obras. Por eso va a Jesús, por eso va a Santiago, por eso va a Juan. En este caso a Jesús, estamos con Jesús. Pero también se apoya en Santiago y en Juan. Pero el que fue al tercer cielo fue Pablo. Jesús lo comisionó a Pablo para que enseñe la justificación. Él es el maestro, el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque fue al tercer cielo, vio a Jesucristo cara a cara, le fue enseñado el Evangelio. Por eso cuando él vino dijo que no, los apóstoles no le añadieron nada a lo que él ya sabía. Porque él estaba, digamos, si se puede decir, en un mayor nivel de revelación, Pablo. Pedro no le podía enseñar, Jacobo, Juan, nadie le podía enseñar a Pablo, porque Pablo fue llevado al tercer cielo. Cara a cara el Señor le enseñó el Evangelio. Entonces, la autoridad, todos los apóstoles por supuesto que tienen autoridad, pero en el tema de justificación, el que tiene autoridad es Pablo, el que sabe explicar o supo explicar. Ese es el tema de la justificación, es el apóstol Pablo. Él va a Jesús otra vez, claro, Jesús exigía obras, porque estaba bajo la ley. Por supuesto, ahí en el Sermón del Monte, del capítulo 5 al 7, ¿quién puede cumplir todas esas obras? Dice que el que mira a una mujer para codiciarla se tiene que sacar un ojo, el que toca algo indebido tiene que cortarse una mano, etcétera. Si te obligan a llevar una carga por una milla, ve con el 2. Si te pegan una mejilla, ofrécele la otra, etcétera. Esa era la ley, la profundidad de la ley, la severidad de la ley. Y los católicos quieren vivir por eso. Dice, al que te pida, dale. Y no se lo rehuses. Entonces vamos a pedirle al señor Urbina que me regale su casa. Porque él está bajo la ley. A ver si el señor Urbina, yo le pido el auto, a ver si me lo da. Porque dice la palabra que al que te pida, dale. Y él me lo tiene que dar si no quiere ir al lago de fuego. Usted observe la oscuridad de esta gente, la mentalidad oscura que tiene. Y todo esto lo enseñan ellos. Eso es una cosa meramente circunstancial. De ningún modo el tratar con respeto, cariño y aprecio a un profeta va a ser algo que tenga que ver con tu salvación. ¿Quién discrepa de eso? Jesucristo. Dice nuestro Señor, Mateo 10:41. El que recibe un profeta por ser profeta... Él va constantemente a Mateo. Constantemente Mateo, Antiguo Testamento. La vida de Jesús. Los evangelios eran históricos y biográficos, y no tanto doctrinales. Hay algo de doctrina, porque Jesús habló doctrina también. Pero son libros históricos, biográficos, que hablan de la vida de Jesús y de los apóstoles, y de los primeros días de la iglesia. Después Hechos también es un libro histórico, de transición, donde estaba pasando el evangelio desde los judíos a los gentiles. Este hombre dice que por eso mucha corbata, pero nada de entendimiento y nada de pura ceguera, porque él dice que hay que leer la Biblia todo como una sola cosa. Es una cosa diabólica eso. Entonces, ¿Cristo qué vino? Vino a pasear, a ver cómo estaban los apóstoles, a saludar a la familia. ¿Qué vino Cristo?
Cristo vino a comprar a la iglesia, a ganar a la iglesia con su preciosa sangre. Es lo que este Señor no entiende, ni los católicos entienden. Que fuimos comprados, que fuimos ganados por la sangre de Cristo. Por eso no hay que pagar nada, está todo pago. Cristo pagó todo, su sangre preciosa pagó todo. Por eso ellos ofenden a Dios, queriendo pagar. Ofenden a Dios. Recibirá el mismo premio que el profeta. Y el que recibe un justo, por ser justo, recibirá el mismo premio que el justo. ¿Y cuál es el premio del justo? Que se salva. La vida eterna. Y si no les gusta que hable así, quéjense con Romanos 2:7, que habla en esos términos. A los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad, dará vida eterna. Entonces, dice allí, él está enseñando una salvación por obras. Por eso es un evangelio anatema, un evangelio diferente, un evangelio maldito. Lo dijo el mismo apóstol Pablo, hablando de los judaizantes. Porque a Galacia habían llegado los judaizantes diciendo que se tenían que circuncidar y andaban por toda Asia, digamos, y Pablo andaba corrigiendo todo eso. Por eso él llegó a decir que era un evangelio diferente. Aquel evangelio que es por fe más obras, porque estaba hablando de los judaizantes. Este evangelio que está hablando el señor Urbina es el mismo evangelio que Pablo le llamó el evangelio diferente. Dice que aquel que predique dicho evangelio sea anatema y maldito, aún sea un ángel o un apóstol. Y lo está hablando acá el señor Urbina. O sea que el señor Urbina está bajo maldición, porque está enseñando un evangelio diferente. Entonces, Jesús está vinculando la salvación a las obras que podamos realizar con personas santas, con personas que vemos que nos traen la palabra de Dios. Y eso es lo que... Por eso, porque están en el Antiguo Testamento, están bajo la ley, tienen que cumplir la ley. Jesús mismo cumplió la ley. Jesús cumplió al dedillo la ley, cada detalle. Todo la ley fue. ¿Por qué cumplió toda la ley? Porque pudo resucitar. Si Jesús no hubiera cumplido la ley, si Jesús no hubiera satisfecho el corazón del Padre, Jesús nunca hubiera salido del Hades. ¿Por qué? Porque el poder, el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Si Jesús hubiera quebrantado la ley, la muerte tendría poder sobre Jesús. Por eso la muerte tenía poder sobre el ser humano por el pecado. Pero Cristo la venció a la muerte. Por eso Él pudo resucitar, porque la muerte no lo pudo retener. ¿Por qué no lo pudo retener? Porque Cristo no tenía pecado. Hizo el carcelero en el pasaje anterior. Para dar el mate final a la utilización... Si me permitís decir algo, ese pasaje de Romanos que acabas de leer, del perseverando en el hacer bien, también lo podría relacionar con las palabras de Jesús cuando dice, el que persevere hasta el fin, ¿ese será salvo? Exacto. Y de hecho, con la lógica veloz... Exacto, dice. Ahí Jesús está hablando a los judíos, le dice primero Jerusalén, Jerusalén, yo te quise cobijar como la gallina quiere cubrir a sus polluelos, y después va al templo y le dice que bueno, ese templo iba a ser derribado. Está hablando a los judíos, está hablando a los tiempos, a un pueblo, a los judíos, y le dijo que aquel que persevere hasta el final, ese será salvo, o sea, será librado, será protegido, perseverar. Pero le está hablando a los judíos, no a la iglesia. Ese versículo no es para la iglesia, porque la iglesia aún no había nacido. La iglesia todavía no había sido ganada. Todavía la iglesia no existía, si se puede decir de alguna manera. ¿Cómo le va a hablar usted a alguien que no existe? Es como los locos. Y ellos lo aplican para la iglesia. No es para la iglesia. Ese texto era para los judíos. ¿Por qué? Porque le estaba hablando a los judíos. Hablaba de Jerusalén, hablaba del templo, etcétera, hablaba de los tiempos finales. Por eso decimos que este hombre saca los textos fuera de contexto y es como siempre decimos, el catolicismo es como el doctor Frankenstein. Toma un miembro de una persona muerta, toma otro miembro, toma una pierna, toma una cabeza, toma un cuerpo,
lo pega todo, lo cose todo, lo ata con alambre y después le da un golpe de corriente y sale andando el Cristo de los católicos. Es lo que hace este señor Urbina, que es una especie de Frankenstein también, porque él pega con lo que sea. Dice, este es más o menos parecido y pum, lo pega. Y hace un verdadero desastre, ¿no? Ahí habría que decir, oye, pero ahí Jesús no dice fe, solo dice perseverancia. Entonces la salvación es por la sola perseverancia, porque dice el que persevere será salvo, la sola perseverancia. No, tú tienes que juntar toda la data bíblica. Hay pasajes que te hablan de la fe para ser salvo, de la perseverancia para ser salvo, de las buenas obras para ser salvo, de la gracia para ser salvo, el sacrificio de Cristo. ¿Dónde dice que hay que hacer buenas obras para ser salvo? ¿Dónde dice que hay que perseverar para ser salvo? La palabra soso tiene varias connotaciones debido a su contexto, digamos, en lo que se está hablando. La mezcolanza que hace este señor, hace toda una pelota y trata de explicar el evangelio en base a esa pelota que él hace, ¿no? Para ser salvo, lo que hay que hacer es juntar toda la data bíblica y no solo unos recortecitos. Para terminar, entonces, vamos a poner el clavo final sobre la mala utilización de este pasaje. Dice el gigante académico. Dice que va a poner el clavo final. Atención. Y sale con un hombre, no es que va a la escritura y dice, bueno, el texto dice así, no, sale con un señor, un erudito, que dice que él es un gigante. Para él será un gigante, no son otra cosa que palabras de hombre, pero está diciendo que la palabra fe significa fidelidad, pero él cree que es su propia fidelidad, o sea, fidelidad, perseverancia y todo eso son obras. Perseverar es obras, fidelidad es obras, pero el que tuvo la perseverancia, el que fue fiel, fue Cristo. Por eso para él es toda la gloria, por eso él es nuestro Salvador. Este señor se cree que es otro Cristo, que va a morir inmaculado, sin malos pensamientos, sin malos deseos, sin concupiscencia. Esta es la locura del catolicismo. Por eso este señor dice que agarra todo como una pelota y es toda una sola cosa. Y no es así. No es así el evangelio. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, traza bien la palabra para que no seas avergonzado. ¿Por qué este caballero es avergonzado? Por las escrituras. Porque traza mal, o sea, divide mal. Trazar significa dividir. Divide mal. Él dice que si todo es como una pelota es porque no divide. Y Pablo dijo que hay que dividir las escrituras. Tienen sus divisiones las escrituras. Antes de Cristo y después de Cristo. Académico protestante Matthew Bates, PhD por la Universidad de Notre Dame, cito. El contexto imperial informa claramente el uso que hace Lucas de pistis. Pistis es la palabra griega para decir fe. Para fe. En su descripción de la conversión del carcelero de Filipos. Lucas se esfuerza en señalar que Filipos es una colonia romana, Hechos 16:12, y que tanto el magistrado como el carcelero están sujetos al sistema romano, Hechos 16 del 20 al 24. Así, cuando Pablo y Silas respondieron al carcelero diciendo, pisteo, en el griego, ¿no? Pisteo, en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, Hechos 16:31, estamos justificados al interpretar esto como una exhortación para que el carcelero transfiera su lealtad final del emperador al Jesús entronizado. Esto lo dicen Salvation by Allegiance Alone, Baker Academy, Grand Rapids. Está diciendo que el carcelero se tenía que salvar por medio de su fidelidad a Cristo. Antes era fiel al emperador, ahora tenía que ser fiel a Cristo. Antes tenía fidelidad al emperador, ahora tenía que tener fidelidad a Cristo. Aludiendo que son por medio de las obras la salvación. 7, capítulo 4. Lo explico rapidito. Lo que ha descubierto este gigante académico protestante es que, examinando el contexto del siglo I en que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra griega pistis, que se traduce normalmente como fe, no significa simplemente creer o confiar, sino de modo más predominante, fidelidad. Entonces lo que está diciendo es que Hechos 16:31 implica la transferencia de la fidelidad al Rey Jesucristo. Y la fidelidad implica fe y obras. Pasaje refutado, o mejor dicho, malinterpretación del pasaje. Pasaje refutado o pasaje torcido. Vamos a leer Hechos 10:14 nos dice que no necesitamos obras para ser salvos. Dice la palabra, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
Quiere decir que la justificación es una sola vez, con una sola ofrenda. Una vez que el ser humano, el hombre, la mujer cree, esa persona es hecha perfecta, o sea, quiere decir que ha sido justificada, que ya no tiene nada para agregar. ¿Por qué? Porque se le imputó la obra de Jesucristo. Entonces se la declara inocente a la persona. Por eso la palabra justificar quiere decir declarado justo. Declarar significa dejar algo bien claro. O sea que Dios dejó bien en claro que el que cree es perfecto. O sea, quiere decir que no necesita nada, ni una obra, nada. Es perfecto delante del Señor. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, no por un momento, no por 10 días, no por una hora. No es un proceso. Acá está destruyendo lo que creen los católicos, que es un proceso la salvación o la justificación. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. O sea que no es un proceso, es algo instantáneo. Dios nos justifica, baja el martillo y punto, se acabó. Por eso en el juicio de las naciones dice que llegaron las ovejas y las cabras. ¿En qué momento se transformaron en ovejas y en cabra? Las ovejas se transformaron en ovejas el día que creyeron. Por eso se presentaron delante del Señor como ovejas. No es que se presentaron y Dios las transformó ahí delante de Cristo. Las transformó en ovejas. ¿Por qué eran ovejas? Porque habían creído. Por eso eran ovejas. Esa era la causa de su salvación. Por medio de la fe en Jesucristo eran ovejas. Entonces todas las obras buenas que ellos tenían era fruto de haber creído en Cristo. Porque nosotros, por más bueno, persona que seamos o más santo, nunca vamos a tener las obras que dicen ahí. Dice que le dieron de comer al hambriento, visitaron en la cárcel al que estaba encarcelado, al que estaba enfermo lo visitaron, vistieron al desnudo, etcétera. ¿Qué hombre puede hacer eso? El único que pudo hacer eso es Cristo. Por eso esas obras. Y ellos dicen, ¿cuándo, Señor, lo hicimos? Claro, porque se le imputó toda la obra de Cristo. Por eso el Señor nos va a decir, tuve hambre y me diste de comer. Porque a mí se me imputó la obra de Cristo. Cristo me salvó. Por eso Él es mi Salvador. Por eso yo no necesito obras. Porque Él ya lo hizo todo por mí con respecto a la justificación. Sí obramos para justificar nuestra fe y para darle la gloria al Señor, sí. Pero eso es como la obra del carcelero que este señor Urbina dice que son para salvación. Esas obras no son para salvación. Esas obras son consecuencia de haber creído en el Señor. Ellos creyeron, se sentían perdonados, se sentían felices. El carcelero con su familia estaban gozosos. Estaban que volaban. ¿Por qué? Porque se le habían perdonado todos los pecados. Por eso el señor Urbina y todos los católicos, Santiago Alarcón, dice que no son salvos hasta el día. En el día del juicio Dios no va a transformar, lo transforma en oveja, No, ya vamos como ovejas. ¿Por qué? Porque somos ovejas del Señor. El día que nosotros creímos nos transformamos en ovejas. Y Dios y Jesucristo es nuestro pastor, el Espíritu Santo nos guía. Ya nos vamos a presentar delante del Señor como ovejas, porque ya tenemos el nuevo nacimiento, ya somos nueva criatura, ya somos ovejas. Y ellos, los católicos, Urbina, Alarcón, Plasencia y todos los católicos, no son ovejas. Ellos dicen que no son ovejas. ¿Por qué? Porque no son salvos. Pero si no son ovejas acá, por haber querido, nunca más van a ser ovejas. Ellos creen que se van a presentar delante de Dios y dice: usted ha sido muy bueno, señor Plasencia, usted ha sido muy bueno, señor Urbina, transfórmese en oveja. No, nada que ver. Acá es donde Dios nos hace oveja. Por eso dice que Él nos justificó. Por eso la palabra del Señor que dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿En qué momento somos justificados? Acá en la tierra. No cuando lleguemos a la presencia del Señor o en el juicio. Por eso las ovejas no había juicio para las ovejas, porque ya habían sido salvadas. Sí hay un juicio en el tribunal de Cristo donde rendiremos cuenta por todas nuestras acciones, pero ya estamos salvados. Habrá un juicio también para los cristianos,
pero a rendir cuenta y a recibir galardones. Algunos para alegría y gozo y otros para vergüenza, pero ya estamos salvados. Ya estamos salvados. Entonces vamos a ver cómo concluye este señor y ya terminamos. Me encanta eso de la fidelidad, ¿no? Yo en algún momento... Bueno, acá Alarcón dice, me encanta lo de la fidelidad porque ellos quieren hacer obras. ¿Por qué? Porque son idólatras de las obras. ¿Por qué? Porque ellos creen que las obras salvan. Y si las obras salvan, las obras son una especie de Dios. Porque los dioses son los que salvan. Dios es el que salva. El verdadero Dios es el que salva. Y ellos creen que las obras salvan es porque es una especie de Dios. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás otros salvadores. Por eso las obras no salvan. El único que salva es Jesucristo. Por medio de la fe. No por obras. Y si el apóstol Pablo dice no por obras, ellos dicen sí por obras. O sea que son antibíblicos, anticristianos y anticristos. El señor Urbina es un anticristo, es alguien que se opone a Cristo, es alguien que pelea con Cristo, es alguien que enfrenta a Cristo, es alguien que se rebela con Cristo. Porque la palabra dice no por obra y él dice sí es por obra. O sea que es un rebelde. Es alguien que se está enfrentando a Cristo, es un rebelde. Porque se opone a la verdadera doctrina que trajo el apóstol Pablo con respecto a la justificación. Porque lo que habló Jesús es justo, por supuesto, Él es Dios. Él es Dios, pero decimos que Él vino a profundizar la ley, por eso hablaba como hablaba. Al joven rico le pedía obras. ¿Por qué? Porque vino a profundizar y a mostrarle al joven rico que él no se podía salvar por obras, que necesitaba de Él, de Cristo. Entonces, 10:14 dice, ¿cómo salva el verdadero Dios? Salva por gracia, por medio de la fe, no por obras. Ese es el verdadero Dios. El que salva por obras, es por fe más obras, es el falso Dios, es el falso Cristo. Es el Cristo de los católicos, porque es un Cristo falso, es un Cristo antibíblico, es un Cristo que no se encuentra en la Biblia. Sí, Jesús habló allí en los evangelios antes de la cruz. Por eso el Señor se llevó al apóstol Pablo para enseñarle el evangelio que él tenía que predicar por gracia, por medio de la fe, no por obras. Entonces vamos a leer Romanos, y con esto terminamos. Vamos a leer 10 versículos que refutan totalmente la salvación de una justificación por fe más obras. Son el texto número 1 que vamos a ver, ya con esto terminamos, 3, 19, 20. Usted fíjese que toda lo que se expone sobre la justificación lo habla el apóstol Pablo. Después hay un versículo de Hebreos, otro de Santiago y otro de Juan. Tenemos 7 versículos del apóstol Pablo, Hebreos que también dicen que es el apóstol Pablo, un versículo de Santiago, 2 versículos de Santiago y un versículo de Juan. Entonces vamos a Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice la gloriosa palabra del Señor. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Ellos dicen que son las obras del amor. Pero sorpresa para el católico. Lamentablemente esas obras de la ley son las obras del amor que habla el catolicismo. Ya lo expliqué muchas veces. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. No habla de las obras solamente ceremoniales, sino que habla de la ley moral, que son los 10 mandamientos. Las obras de la ley. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si ellos quieren salvarse por las obras de la ley, o por las obras de amor que dicen ellos, que no son otra cosa que las obras de la ley, van a descubrir el pecado. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando más conozcan la ley, más pecadores se van a sentir. Entonces Romanos 3:28, como ya lo hemos leído, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Segundo versículo. Tercer versículo, Gálatas 2:16. Gálatas 2:16.
Gálatas 2:16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Repito, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Repito, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Tremendo. Esto sepulta al catolicismo, sepulta al señor Urbina, Alarcón, Plasencia y todos los católicos, los sepulta 3 metros bajo tierra. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ellos le cambian el nombre, ya lo dijimos. Ellos llaman a las obras de la ley las obras del amor, pero las obras del amor son las obras de la ley. Entonces, 3.2 dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? O sea que por hacer obras de la ley no podemos recibir al Espíritu Santo. Como dijimos en la casa de Cornelio, vino el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque la gente creyó, simplemente. No porque hizo ninguna obra. No porque justo ahí estaba predicando Pedro y le estaban dando de comer a un pobre, estaban vistiendo a un desnudo, estaban visitando en la cárcel a alguien que estaba preso, estaban visitando a un enfermo. No, bajó el Espíritu Santo porque ellos creyeron. Dice el versículo 5, 3:5 de Gálatas, tantas cosas habéis padecido en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por supuesto que las obras que hace y suministra por el Espíritu y las maravillas que hace Dios, lo hace por oír con fe. Por eso allí en la casa de Cornelio hablaban en otras lenguas, el fuego de Dios estaba allí, porque oyeron con fe. No porque le dieron de comer a alguien o porque hicieron buenas obras, porque creyeron. Entonces esto destruye la doctrina católica romana. Dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El versículo número 5 es Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Por eso dijimos que el catolicismo, el señor Urbina, el señor Alarcón y todos los católicos están bajo maldición porque ellos dependen de las obras de la ley, que ellos las disfrazan, por supuesto. Satanás es el rey del disfraz. Satanás siempre va a maquillar las cosas, le va a cambiar. Ellos dicen que no son las obras de la ley ceremoniales, que son las obras del amor. Pero esas obras del amor son las mismas que dijo Jesús: amarás al Señor y amarás al prójimo. En esto se cumple la ley y los profetas. En esto se resume la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir? Que estas obras de la ley no son otra cosa que la obra de la ley, la obra de amor de los católicos. Entonces los católicos tienen que cumplir los 10 mandamientos. Dice que tienen que creer, pero a la vez tienen que cumplir los 10 mandamientos, lo cual es imposible. Y además están bajo maldición. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea que tienen que cumplir toda la ley, se tienen que hacer todo lo de la ley, tanto moral como ceremonial. Pero como al católico se le oculta todo esto, Gálatas 6:13, dice la palabra, dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Esta gente, por ejemplo, el señor Rubina y todo lo demás, hablan y ni ellos mismos cumplen lo que pide las obras de amor, en este caso, que ellos dicen que no son otra cosa que los 10 mandamientos.
son idólatras. El Señor dice, no te harás imagen, no tendrás dioses ajenos, no te harás sepultura, no te inclinarás a ella ni las honrarás. Y es lo que hacen ellos. Ellos tienen a María como una diosa. El mismo señor Urbina dijo que María la dio a entender como que era la salvadora porque trajo al Salvador. Cosas espantosas que ha dicho este señor. Y él cumple la ley, no cumple la ley. Aparte de los malos pensamientos que todos los seres humanos tenemos. O sea que él es absolutamente fiel en todo. Y eso no es posible. Porque somos humanos y la Biblia dice que somos pecadores. Entonces no hay manera que un hombre se pueda salvar por medio de cumplir la ley. Dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. ¿Qué está diciendo? Que el señor Urbina no guarda la ley. Porque el señor Urbina es un judaizante, que obliga a circuncidarse a los cristianos, a los católicos en este caso. Los obliga a circuncidarse, los obliga a tener obras para ser salvos. Y la Biblia dice que el señor Urbina no cumple la ley. Porque ni aun los mismos que se circuncidan, como el señor Urbina, guardan la ley. Pero quieren que vosotros os circuncidéis. O sea, él enseña, él gesticula, es ampuloso y él no guarda la ley. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Todo esto es la gloria que buscan los hombres de los mismos hombres. Entonces, el versículo número 6 es Gálatas 6:13. El versículo número 7 es Filipenses 3:9. Dice la gloriosa palabra del Señor, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea, si yo quiero cumplir la ley de Dios, estoy haciendo mi propia justicia para justificarme delante del Señor. Por eso ellos se hacen otros Cristo, como el único que pudo cumplir toda justicia fue el Señor Jesucristo. Él cumplió con todo al pie de la letra, porque Él vino como siervo a obedecer al Padre. Él obedeció todo al Padre. Entonces por eso Él se sentó a la diestra del Padre, por eso fue glorificado. El versículo 8 es Hebreos 10:28. Hebreos 10:28 dice la palabra, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. O sea, había israelitas que violaban la ley, pero no había testigos, no lo podían condenar. Pero si ellos viven bajo la ley, no tienen salvación, digamos, los católicos, porque Dios lo ve todo, como dijimos. El católico no puede confesar todos los pecados, primero porque no se acuerda y hay muchas cosas que no saben que son pecados. Todos los seres humanos nos puede pasar a eso, no solamente a los católicos, sino a los cristianos. Hay cantidad de pecados que no nos acordamos, ni los confesamos, y pecados ocultos que hasta vergüenza a algunos les da hablarlos con Dios ni con otros seres humanos. Entonces, y hay pecados que ni sabemos que son pecados, entonces no hay manera de cumplir toda la ley, porque hay muchas cosas que se nos van a escapar. Por eso Cristo pagó el precio por nosotros y nos justificó y nos perdonó todos los pecados. Lo que sabemos, lo que no sabemos, lo que nos acordamos, lo que no nos acordamos, lo que confesamos, lo que no confesamos, todos los pecados han sido perdonados por Cristo. Por eso tenemos salvación los que creemos en Cristo. Pero ellos como que creen en sus obras, creen en Cristo, dice, pero si creen en Cristo anulan las obras. Y si creen en las obras anulan a Cristo. O una de dos. Ellos, el católico siempre son las dos cosas, ¿no? Quieren a Cristo y quieren las obras. Pero no se puede. O son las obras o es Cristo. Yo amo a Cristo y listo, no necesito hacer obra. Pero si yo quiero hacer obra, anulo a Cristo, o sea, desecho a Cristo. No creo en Cristo. Porque cuando yo creo en Cristo, ya no necesito obras. Entonces, 10:28 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. O sea que estamos diciendo que no hay nadie que pueda cumplir toda la obra. En ese tiempo tenía que haber testigos, pero delante de Dios no hay nada oculto. Santiago 2:10. Santiago, y ya
Santiago es el versículo número 9. Y ya terminamos. Santiago 2:10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Así que es imposible. Por eso Jesucristo es nuestro Salvador. Porque el versículo 11 dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio pero matas, ya te haces transgresor de la ley. Yo no sé qué cuento le quieren meter al católico, aquí el señor Urbina, no sé qué cuento le quiere meter a la gente, o al católico, que pueden cumplir toda la ley, si la Biblia misma está diciendo. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, si el señor Urbina comete un error, toda la ley se le vino encima. O sea, que falló en toda la ley. No matarás, dice, no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y 1 Juan 3:4 dice, Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esta es una carta práctica. Este señor, bueno, más adelante habla de Juan 3:7. Dice, hijito, nadie se engañe, que el que hace justicia es justo como él es justo. Él dice que él es justo, que Dios lo ha hecho justo. Dios nos ha declarado justo legalmente, pero no somos otros Cristo. Él cree que es otro Cristo. Ese es el problema que tiene el católico. Y le enseña al católico que el católico es justo por hacer obras justas. Hijitos, nadie os engaña, el que hace justicia es justo como él es justo. Él cree que porque hace obras buenas es justo como Cristo. Es una carta práctica, por supuesto. Si uno se porta justamente, es justo. Pero no es justo para salvarse, porque hay mucha gente justa que no es salva. Una persona que no cree en Jesucristo hace cosas buenas, justas. Profesor, un maestro bueno, buena gente, buenos vecinos, son justos, hacen cosas justas, pero eso no los salva. Y el versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces todos los seres humanos, por eso dice la palabra, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor. No hay justo ni a uno, todos se han apartado, dice. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros sobre él. Entonces lo vamos a dejar por acá. A este señor Urbina, que bueno, es muy triste su exposición, es muy penosa, digamos, se puede decir. Todo lo que expone, algo torcido, todo texto sacado de contexto, y hace una maraña que el católico queda peor que antes. Así que la justificación, como dice en 3:28, dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. A usted ya se le pagó toda la deuda. Usted no necesita hacer nada, solamente creer en Jesucristo y es salvo. Como dice en 10:9 de Romanos, con esto terminamos, dice, el versículo 8 dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la justificación. Creer solamente en Cristo, Él pagó toda la deuda y ya no tengo más nada que pagar. Por eso, como dice en 5:1 de Gálatas, está firme en la libertad que Cristo nos hizo libres. Ya somos libres. Por eso el apóstol decía, todas las cosas me son lícitas, más no todas me convienen. ¿Por qué decía eso? Porque el cristiano ya estaba salvado. Ya estaba salvado. Entonces, por eso el apóstol Pablo siempre exhorta a que el cristiano se santifique, que busque a Dios, que busque la santidad, la pureza, las buenas costumbres, etc. Porque ya no hay nada que lo pueda condenar al cristiano.
Pero sí se tiene que revestir del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, despojándose del viejo hombre. Por eso esa es la justificación. Dios nos ha justificado una vez y para siempre. Por eso dice que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28. Así que lo dejamos por acá y que Dios les bendiga a todos.